episodio de Tómatelo con vino. Estamos hoy aquí con un invitado muy especial que estoy segura que os va a encantar. Vamos a aprender muchísimo y creo que le vais a admirar tanto como le admiramos nosotras. Sí, hoy ha venido a tomarse un vino con nosotras David Callejo, que es médico anestesista, podcaster, creador de contenido. O sea, yo no sé cómo le da tiempo a todo. Así que nada, bienvenido, bueno, David. No me da tiempo a todo, esa es la clave. Y gracias por haber venido y yo sé que tienes la agenda complicada. Bueno, sí, no pasa nada. Gracias a vosotras por invitarme. Queríamos agradecerte tu tiempo porque con todo eso sabemos que sacar una horita aquí para venirte a tomar un vino es un esfuerzo, pero nos apetecía un montón tenerte aquí porque vamos a hablar de muchas cosas. Que María y yo preparándolo era como, o sea, no nos cabe todo lo que queremos preguntarle, pero sí, vamos a intentarlo. Sí, porque al final, yo creo que la profesión de médico es súper interesante. Yo creo que a todo el mundo como que nos fascina mucho. Yo descubrí a David en plena pandemia por unos vídeos que hacía él en redes cuando nos encerraron en pleno confinamiento, que me gustaron mucho porque eran como muy tranquilizadores y que daban mucha información que en ese momento considero no había tanta información al respecto y había mucho estado de alarma. Entonces me gustó mucho, ahí le descubrí y realmente no sé muy bien, te queríamos preguntar, Roy, o sea, si ese fue tu primer contacto con las redes, cómo has llegado hasta aquí, también por qué decidiste estudiar medicina y luego te especializaste en anestesia, que nos cuentes un poco la trayectoria. Tu trayectoria tanto personal como profesional, sí, que nos parece súper interesante. Pues estudiar medicina nunca lo tuve claro, en realidad. Yo vengo de una familia muy, muy humilde, nadie tiene carrera, nadie tiene formación universitaria. Yo era buen estudiante, pero era conflictivo. En el colegio un poco... Ay, no te pega nada. Pues era medio conflictivo. Acabé el colegio y tenía muy buenas notas, pero no sabía qué quería hacer. Sabía que tuviera que ver con ayudar a la gente, enfermería, fisioterapia, veterinaria, pero no sabía muy bien qué. Y mi padre me dijo que a él le haría ilusión tener un hijo médico, sin influenciarme mucho. Y la Universidad de Medicina estaba al lado de donde vivían mis mejores amigos. Entonces cogí medicina porque me pillaba cerca de casa y sobre todo de casa de mis amigos. O sea, no fue un tema vocacional. Cero vocación, no he tenido vocación nunca. Y de hecho, durante cada año me planteé dejar la carrera. Esto te lo íbamos a preguntar después. Algo muy interesante sí. Que nos cuentes porque era una pregunta que te queríamos hacer. Si alguna vez te habías planteado cada año, abandonarlo. El primer año de carrera tuve un año malo, problemas de salud, me tuvieron que operar 4 veces, acabé 3 veces en la UBI, fue todo muy mal. Pero fui de los pocos que aprobó todo en junio. Entonces dices, joder, ¿cómo lo vas a dejar si te ha ido muy bien? Tal. Bueno, venga, seguimos un año más. Segundo fue aún peor, había que estudiar anatomía, que a mí la anatomía no me gustaba especial. Bueno, un año malísimo también, pero de nuevo aprobé todo en junio y dije, bueno, lo voy a dejar, aguanto un año más. Tercero me gustó un poco más porque entras al hospital, tienes contacto con la gente. Fue un mejor año. Cuarto, de nuevo, horrible, a punto de dejarlo, desesperado. Mi familia era muy humilde, yo necesitaba sacar todos los años una beca que se llama en Madrid, que era la beca de excelencia, que tenías que tener como unas notas muy altas para que te la dieran. Entonces yo como que me metía mucha presión a mí mismo. Cuarto, un año malo. Quinto, me fui de Erasmus, fue de puta madre, la verdad. O sea, quinto, me estuve en Italia, no estudié mucho, me lo pasé muy bien, el mejor año yo creo de mi vida, de los mejores. Y luego llegó sexto, claro, ya estaba, no lo iba a dejar ahí. Cuando dices que te planteaste dejarlo, perdón que te interrumpa, es porque al final es muy duro, ¿no? Estudiar medicina, o sea, es mucho curro, ¿no? Yo creo que yo me metía mucha presión, era muy duro, era mucho curro, pero también tenía muchas dudas de si realmente quería hacer eso. A mí me mareaba la sangre. ¿Qué me estás contando? A mí a día de hoy, yo te he pinchado a ti, eso lo contaremos después. Es que claro, yo al final siempre que tengo un invitado tiene una relación conmigo, no lo puedo evitar. Bueno, también tienes que empezar tú también, Ro, ¿no? A traer amigos, ¿no? Es que, claro, mis amigas se mueren por venir, pero... Sí, pero bueno, ahora profundizamos, que me parece también muy guay. Pues a mí cada vez que me pinchan, me desmayo. Qué fuerte. Cada vez que me pinchan a mí, yo me desmayo. Hay una razón para esto, ¿no? Sí, o sea, bueno, eso es porque tu cerebro y tu corazón tienen una relación tóxica. Anda. O sea, tu cerebro y tu corazón son como un matrimonio. Están en continua comunicación, ¿vale? Y lo que tienen que hacer tu cerebro y tu corazón es regular tu tensión arterial y tu frecuencia cardíaca. Entonces hay situaciones, como por ejemplo sacarte sangre, en las que tu cerebro le dice al corazón, acelera el pulso, actívate, que esto nos estresa muchísimo. Y el corazón de golpe dice, hombre, pero a mí no me persigue ningún león, no está pasando nada raro, estoy igual de lleno que siempre. Entonces le dice al cerebro, oye, relaja un poco, que no hace falta que vaya tan rápido. Y la mayoría de los cerebros dicen, pues guay, tiene razón.
Pero luego están los cerebros ofendiditos, que son mi cerebro. Y mi cerebro dice, ¿cómo? ¿Que tú me vas a decir a mí que tengo que bajar la frecuencia cardíaca? Y dice, pues la voy a bajar, pero de verdad. Y entonces activa el nervio vago, que es como el brazo armado del cerebro. Y baja muchísimo la frecuencia cardíaca, tanto que lo que sucede es que va en su contra, como siempre que nos hacemos los ofendiditos. Entonces el corazón empieza a bombear sangre muy despacio, la sangre deja de llegar al cerebro y te desmayas. Es un síncope vasovagal. O sea, que tampoco es algo que tú puedas controlar. Es algo que se controla muy difícil. Se supone que con técnicas de meditación, respiración y demás, la realidad es que cada vez que me sacan sangre me voy al suelo. Total. Entonces, pues ya lo dices, a mí no te me tumbas. pasa. A mí, de hecho, en mi casa, que somos varios hermanos, mi hermana Claudia, por ejemplo, que es melliza, lo pasaba fatal. Siempre, no solo sangre, sino una vacuna, cualquier cosa era, no, un horror. Y a mí, yo era como... Yo o sea, soy no como me tú. importaba Además, nada. siempre me hace gracia. Cada vez que voy a hacerme un análisis, me dicen lo típico de No oye, mires. no mires. Y yo, no, yo tengo que ver cómo metes la Sí. aguja, porque a mí no me vengas de sorpresa. O sea, yo de repente sentirlo, o sea, necesito verlo y no me da ningún tipo de Sí, pero también, apuro, me da igual. también diciéndote esto, alguna vez he ido ahí a ver a Manu trabajar y he visto sangre en la boca, que no sé si es pero la sangre llama mucho la atención, Es muy escandalosa. y me he mareado. O sea, Sí. como ha dicho David, he tenido que irme a apartarme. Sí. Nada, no, yo la sangre todo Marea. fenomenal. No Oh. podría ser médico, pero fenomenal. Pero bueno, siguiendo un poco con tu trayectoria, que además me hace gracia esto que cuentas, porque no es que, o sea, como dices, no tenías una vocación, pero aún así te fuiste a la carrera más complicada Cero de todas, vocación. casi. Más vocacional, Cero vocación. O sea, casi que aquí, existe. vamos, si normalmente hay algunos que se plantean dejarlo y tienen vocación, pues entiendo que tú... Estuve cerca un montón de veces. Y luego cuando igual acabé la carrera dije, bueno, pues tengo que hacer el MIR, porque todos los médicos tienen que hacer el MIR para poder trabajar. No, y después de lo que habías estudiado ya con Claro, ganas de entonces dije, hacerlo. no, tal. Entonces hice el MIR, de nuevo en el MIR pues, tuve mucha suerte, me fue muy bien y podía elegir un poco la especialidad que quisiera. Es verdad que a mí la medicina sí que me gustaba, luego me gustaba saber. Y dije, quiero una especialidad que sea que tengas que saber de todo un poco, pero que tengas que hacer técnicas con las manos y demás. Entonces me pareció que anestesia era muy buena opción. Me planteé pediatría porque me gustan mucho los niños, me planteé cardiología porque me gustaba también todo lo que tenía que ver con el corazón, pero al final cogí anestesia. Aún así, con anestesia, estuve a punto de dejar la especialidad varias veces también, porque yo soy indeciso nato, estuve a punto. Y luego, según acabé la especialidad, me contrataron en el hospital pediátrico, que a mí me gustaba trabajar con niños, y poco después empecé a trabajar en el área de cirugía cardíaca. O sea, hacemos trasplantes cardíacos en niños, o sea, que también me dedico un poco a la cardiología. Así que al final, pues yo tenía la suerte de poder juntar las tres cosas que me gustaban, que eran la anestesia, la cardiología y los niños. Qué guay. Me parece súper interesante. Y además, es que yo creo que el tema de la anestesia es como algo que ahora también profundizaremos, como que algo que la gente realmente no sabe muy bien de anestesia. O Nada, sea, ni los cirujanos. ya, o sea, bueno, ahora quiero que nos cuentes, pero también hablando un poco, todo lo que has estudiado y te has formado, pero ¿y cómo terminas con el tema de las redes sociales y teniendo un podcast con tu prometida, no? Sí, con mi prometida. Enhorabuena. Sí, muchas gracias, muchas gracias. Lo mejor que tengo es mi prometida. Pues yo empecé, como salí muy bien en el MIR, saqué muy buena nota, la academia con la que yo me preparé el MIR, Sí. que es CTO, que es con la que se preparan la mitad de los médicos de España, me dijo si me interesaría entrar como para dar alguna clase de tutor y demás. Rápido empecé a ser profesor en la academia, daba clases a otros médicos que se querían preparar el MIR. Y entonces los médicos a los que daba clase me decían que les gustaba cómo contaba las cosas y que tenía un perfil muy de redes sociales. Yo no tenía ninguna. Ni Instagram, Cero. ni Facebook, Twitter, nada, cero, ¿Esto ninguna. hace cuánto? Pues hará 4 o 5 años a lo mejor, o sí, Sí, o en sea, que ya 2019 fue. Que ya lo 2019. normal era tener redes Sí, sociales. sí, todo no el fue mundo tenía hace- redes sociales. Yo no Vale. tenía nada, era negacionista de las redes sociales. Toma Nada. ya. Me encantan Nunca estas digas cosas, muy nunca. bien. Nada. Y es verdad que me insistieron los alumnos de, joder, ¿por qué no te haces un perfil? Entonces me dijeron que Facebook ya era para gente más mayor, que no me hiciera, que Twitter había mucho hater para mi forma de ser, entonces que probara con una cosa así que estaba tal, que era Instagram. Y dije, bueno, pues yo me hice una cuenta de Instagram y subía vídeos, pero muy enfocados a médicos, a enfermeras que se estaban preparando el MIR, el EIR, o sea, como una cosa muy especializada. Lo que pasa es que llegó la pandemia y todo el mundo de golpe se interesó por la salud y querían que grabara vídeos. Entonces yo grababa vídeos para los muy cafeteros, para personal sanitario, pero claro, empezó a llegar gente a los vídeos que no era personal sanitario y que me pedían que lo explicara con palabras más sencillas. Sí. Entonces adaptamos un poco al contenido a divulgador más general y ya me quedé ahí. Pero Es que ya te veía hasta en las noticias.
Sí, hubo un momento. O sea, bueno, hubo un boom. a mi prometida la conocí así. Mi ¿Ah, prometida era reportera en La Sexta y me contactó porque había grabado un vídeo, me parece que era de COVID sin embarazadas, y me dijo que si podía usar mi vídeo para una pieza suya, y empezamos a hablar por WhatsApp para el vídeo y así nos enamoramos. De hecho, empezamos a hablar y al hablar yo vi, o sea, es la mujer más guapa del mundo, pero lo mejor que tiene es que yo creo que es la persona más inteligente que conozco. Y empecé a hablar con ella, yo no sabía cómo era físicamente, decía, joder, es que con esta tía fluye la conversación, es súper tal. Y yo tenía en mente hacer un podcast de medicina y lo quería hacer con una periodista y tal. Y empezamos a hablar de, joder, tía, tengo la idea de hacer un podcast y yo creo que tú serías guay Sin para estar hacerlo. juntos personalmente. No, llevábamos 3 días hablando por WhatsApp. Y empezamos a hablar y a quedar porque queríamos hacer el podcast. Lo que pasa es que luego ya nos liamos y tardamos un año. Nos dio por hacer otras cosas y nos tardamos 1 año y pico en hacer el podcast. Fíjate. Pero empezamos a hablar por eso. Yo creo que intento no creer mucho en el destino, pero es que hay cosas que se tienen que ser. Mira, yo Son- le decía siempre a Eva que, hablando así como del amor y tal, que yo era cero filósofo de filosofar, o sea, voy como en contra de eso, pero siempre, estando con Eva me di cuenta que como para tener una relación con alguien hay como 3 conexiones, ¿no? Una conexión intelectual, una conexión emocional y una conexión sexual, que los ubico en 3 planos distintos. Entonces yo decía que para tener una relación medio estable con alguien tenías que tener 2 de 3, de esas 3, 2 de 3. Y un plan común, porque si no tienes un plan común Total. no sirve de nada, pero tener un plan común por lo menos. Y es verdad que yo en todas mis relaciones había tenido primero una conexión más sexual de atracción, tal, luego eso me llevó a una conexión emocional, pero nunca había llegado a tener una conexión Porque igual no la admirabas intelectual, tanto. mental. No lo sé, nunca llegué a eso. Y con Eva fue justo al revés. O sea, tuve como primero la conexión súper mental, eso me llevó a tener sentimientos hacia ella, pero yo ni la sabía cómo era físicamente. Y luego pues resulta que Eva pues está buenísima. O sea, que claro que Eva, te queremos conocer. Por favor, ven un día. es súper salada. A mí Eva... ¿Tú la conoces? Claro, es que me acuerdo que hace poco alguien me dijo, pero si tú conoces a Eva, Eva te entrevistó en una alfombra roja. alfombra roja, y yo, es verdad, pero es que yo, mira cómo es no había caído hasta ese momento que tenías un podcast con quien soy tu prometida Sí. y que era este. O sea, al final todo se ha ido como completando. Me parece súper interesante esto que Sí. has dicho, que es muy importante. Yo creo que lo he ido aprendiendo a lo largo de los años, el admirar a la otra persona. O sea, Sí. si no la admiras, creo que cuesta Sí, yo creo que hay un componente Un poquito. de admiración total. en que el amor. resto puede ser todo lo importante que todos queramos, pero que hay un componente de Es admiración que lo súper siento mucho, importante. pero el sexo se ha sobrevalorado. O sea, no, quiero decir, no, de verdad que es importante, pero... Yo Yo no opino estoy de como acuerdo. tú. Yo no estoy de acuerdo. No, Yo no estoy de acuerdo. perdona, sí, porque de sexo solo no se vive. O sea, si lo Efectivamente. demás no Hombre. está, o sea, quiere decir... Pero es el que- 2 de 3. O sea, tienes un 2 de 3. O sea, que si sí, tienes una conexión pero si solo sexual. tienes eso, Si tienes no una hay conexión más. sexual, emocional y Claro. un plan común, ya con eso te Pero vale. estás añadiéndole más cosas. Sí, a Yo mí solo estoy diciendo que solo con un buen sexo no Estoy haces los con María. movimientos en la Pero relación. solo con una conexión intelectual, tampoco. Ya, porque es tu bueno. mejor amigo. Claro, es También. tu mejor amigo. Vale, tampoco, pero creo que sí, pero que hay Es un mix veces de en las todo. relaciones, mira, a mí me encantó, voy a aquí decir una cosa que vi ayer en un programa que Rocío es muy fan, que le preguntaban, ¿no la habéis visto a la Lolita? Y Ah, decía, sí. ¿cuánto tiempo llevas sin tener relaciones sexuales? Y ella contestó, o sea, que dije, fan Chapó. total, chapó, 1 mes. Y el entrevistador se quedó en plan, ¿un En plan, mes? ¿vives con tu Y novio? ella, sí, pues mira, porque cosas de la vida que pasan. Y te digo, entonces lo que yo quiero decir es que, no digo que esté sobrevalorado, pero sí que es verdad que Lo opino... has dicho. Sí, porque lo pienso un poco en realidad. Pero sí que es verdad que opino que hay momentos en la Sí. vida. O sea, que hay momentos y que hay etapas y que Sí. hay que tener otras cosas. Sobre todo lo que dices es que hay gente que dice que sí, o sea, que es como lo más importante, y estoy de acuerdo contigo, pero bueno, que hay gente que no es lo más importante, que hay otras cosas que si no están... Que tiene que estar, ¿eh? Tiene que que si no estar, eres un amigo, obviamente. que Claro, es que si no, de acuerdo. es que si no, es tu Que mejor el colega. roce hace el cariño, Claro. total. Pero sí, pero que imagínate que te llevas fatal y solo te encuentras, o sea, solo te conectas en la cama, pues también vas fatal. Ya, Vas total. mal, vas mal. ¿Sabes? Bueno, pues estamos en haciendo fin. por los cerros de Úbeda. Hay algo que nos pasa a todos un poco en el día a día, en el trabajo. Yo personalmente ya no solo lo escucho y me lo dicen mucho, sino que además yo lo pienso mucho, ¿vale? Y es cuando te estresas demasiado por algo, te agobias, siempre he escuchado oye, no somos médicos, no somos pilotos, no salvamos vidas, tranquilízate. Aquí no se muere nadie. ¿Cómo se gestiona el estrés siendo médico
cuando sí hay vidas en tus manos? O sea, ¿cuál es tu frase para tranquilizarte en un momento así? Esa no. No es la de aquí no se muere nadie, no la uso yo mucho en el trabajo. Bueno, al final es verdad que te formas para eso. Tú entras en anestesia, al principio anestesia está muy bien porque siempre tienes un adjunto. Tú eres residente y tienes un adjunto que es alguien que ya tiene la especialidad con el que te formas. Tú nunca estás solo con un paciente. Y así es durante los primeros 4 años, ya el último año te van dejando un poquito más solo y luego ya empiezas a tomar el paso de ser tú el que anestesia. Generalmente es una cosa progresiva, no empiezas a hacer trasplantes cardíacos en niños desde el minuto 1. Llevas un periodo de formación. Y después, igual, muchas veces me dicen, ¿y cómo haces para no llevarte los casos a casa? Porque yo anestesio muchos niños de patología del corazón, trasplantes cardíacos, que van mal. Y hay alguno que se muere, hay alguno que... Y dice, ¿y cómo haces para no llevarte eso a casa? Pues te lo llevas. No, claro que O sea, te lo llevas. no hay... No hay ningún truco, te lo llevas. Todo eso te lo llevas, todo eso te pasa factura. La buena noticia es que merece la pena. Sí. Merece la pena siempre. Y las familias, incluso las familias de pacientes con los que van mal o pacientes que van mal, te enseñan un montón de cosas. Un montón. Yo hay veces que llego al trabajo enfadado porque la moto no me ha arrancado a la primera, he cogido atasco, uno tal, y luego llegas allí y te das cuenta de que tienes delante un niño con una cardiopatía congénita, toda la familia detrás, todo esto, y dices, ¿de qué me estoy quejando? Total. Sí. Que te enseña De que cada día, ¿no? Te pone en tu sitio. Y cómo llevan las familias la enfermedad, cómo lo llevan los niños. Todo eso te aporta un montón de cosas y te compensa siempre. Siempre compensa tener relación con los pacientes, siempre compensa ser humano. Pero hay veces que te llevas disgustos muy gordos. Sí, pero también yo creo que ahí como médico y como persona que está en contacto con las familias y con la persona, con el paciente, creo que hacéis mucho. O sea, al final cuando tenéis un trato mucho más humano, mucho más cercano, cariñoso, hacéis mucho, ¿eh? O sea, aquí llevándolo un poco al terreno personal, que decía David, que a mí hace poco me ha pinchado, yo le quería traer al podcast porque mi experiencia con él fue maravillosa. Y no lo digo porque esté delante, porque se dije a Rocío, Sí, bueno, los 2 días le dije, ¿qué persona más cariñosa, atenta, pendiente? No quiere decir que no todo el mundo sea así, pero la realidad es que no. María O sea, estaba quiero decir, tranquila. Sí. Dijo, es que estoy de... O sea, aquí me quedo y hacerme, vamos... me llamó un día por teléfono que yo estaba hablando con Rocío, estábamos montando un podcast y suena un número 10:30 de la noche rarísimo. Y digo, uy, Sí, pero... digo, Ro, te cuelgo También porque... yo. Y estaba hablando con Ro y le digo, te cuelgo porque esto es rarísimo, que a mí me llame un número. ¿Ha pasado algo? Cojo y digo, ¿sí? Y dice, hola María, que soy David. Y digo, oh, ya me habían avisado que me iba a llamar. Y respiré, digo, vale, este es el anestesista. Y además estabas como sacando la basura o algo así, y estábamos hablando todo el tema astrología y demás, y me dijo, Dios mío, o sea, ¿por qué me está llevando un número raro digo, hasta ahora? Claro, pensé, qué miedo, me entró un miedo y nada. Entonces ya, desde la primera conversación que tuve con él, dije, ay, mira qué chico más majo. Y entonces a mí me parece que al final los médicos hacéis una labor muy importante y que seáis tan... o sea, como... No sé, o sea, como que hace mucho, de verdad, ¿eh? O sea, la paciente está más tranquila, encara de una manera diferente una cirugía, después, cuando estáis pendientes, también se lleva de otra manera. No Total. sé, yo creo que cuando has dicho que compensa, yo creo que sí. O sea, que si al final te gusta lo que haces y lo haces con la mejor actitud y dejando, o sea, con un corazón, la paciente se lleva otra experiencia. Compensa al paciente, compensa Sí. al médico y luego... Es que hay que simplificarlo todo mucho. O sea, que el problema de los médicos es que a veces hablamos un idioma que la gente no Sí, nos puede entiende ser. y casi que nos pone. O sea, que lo fomentamos. Que Vale. nos gusta en consulta decirle a alguien que Ya. tiene un hepatocarcinoma en vez de que tiene un hígado muy chungo. Pues, o sea, Ya. yo soy muy de simplificar todo. Sí, Yo sé es hablar verdad. con tecnicismos. Claro que sé hablar con tecnicismos. He estudiado, doy clases, o sea, sé hablar con tecnicismos. Pero prefiero No quepa explicar duda. el síncope vasovagal diciendo que es una relación tóxica entre el cerebro y el corazón y que quede claro con un esquema fácil que hacer que nadie me entienda. Es que la comunicación va de eso, de que Sí. haya un emisor, un receptor y que se entiendan. Entonces, cuando el receptor no tiene tus conocimientos, te tienes que adaptar a él. Bueno, también yo creo Sí. que eres un buen comunicador. Sí. Y por eso haces lo que haces. Es así. Por eso has mezclado como lo Total. mejor de tus dos Sí, mundos. y yo, perdona, Ro, porque me cuelo un momento, que es un poco en la línea de lo que estábamos diciendo del tema personal, que digo que al final el tema de la medicina, o sea, el ser médico es una profesión que a Roy y a mí nos fascina, nos da mucho respeto. Y yo te quería preguntar por el tema de la anestesia. ¿Cuánto hay de mito y cuánto hay de verdad con respecto al tema de que sea tan peligrosa,
tan mala para el cuerpo. O sea, cuando yo conozco mucha gente, y esto lo digo porque de verdad conozco a mucha gente que no se opera con tal de no anestesiarse y que te dicen, oye, y hasta yo, o creo que fue Manu, se lo preguntó hace poco a David, en plan, ¿por qué anestesiáis y no sedáis? Entonces yo quiero preguntarte cuánto hay de mito, cuánto hay de verdad, y si realmente la anestesia conlleva tanto riesgo. Yo mi frase siempre, tengo 2 frases en consulta. Sí. Una es que me digan, es que lo que más miedo me da es la anestesia. Yo siempre contesto lo mismo. Eso es porque el cirujano no te ha explicado bien la cirugía. Porque a mí lo que me daría miedo sería la cirugía, no la anestesia. Total. O sea, esa es una frase que siempre les digo a los pacientes. A mí me la dijiste, de hecho. Siempre. Y eso que a mí no me da miedo la anestesia, pero como vivo con gente a la que sí, y al final dices, oye, no sé. Yo igual, yo soy de... si me meto a quirófano y mi madre es como... Pero tú eres consciente y yo... No, a ver, también yo es que soy muy incrédula en eso, digo, estoy en manos de médicos, o sea, no sé. Y luego siempre os digo lo mismo, siempre os digo... ¿Cómo habéis venido a consulta? Y me decís siempre, en coche. Digo, perfecto. Pues cada vez que te subes al coche tienes más riesgo que conmigo en quirófano. Una paciente joven, sana, para una cirugía que es una cirugía mayor ambulatoria y demás, tiene más riesgo cada vez que se sube a un coche que conmigo en quirófano. No porque sea yo, que con cualquier anestesista en quirófano. Entonces la anestesia da mucho respeto. Es verdad que es la gran desconocida. Es verdad que tenemos momentos de subidón. O sea, tenemos momentos todos los días de nuestra vida tensos, entre comillas. ¿Por qué? Decir, pues a ti te cogí una vía, ¿te acuerdas del momento? Pero tú cuéntalo, a mí me da igual. Te cogí la vía, ¿te acuerdas? Te dije, te voy a dar un pinchacito, nada duele, todo es para tenerte más controlado. Me da miedo porque no sé qué va a decir. No voy a decir nada, no voy a contar. Las cosas porque es verdad. Lo que luego soltaste. Es que es verdad que el día de antes le dije, bueno, yo te voy a poner primero un gin tonic como para que estés tranquila y te voy a preguntar, ya con el gin tonic puesto, ¿dónde quieres que te mande de vacaciones y con quién? No, eso no lo cuentes. A ver si voy a decir, no sé, con Rocío. Oye, sería maravilloso. ¿Y con quién? Me tienes que decir con quién. Y me dijo, vale, pero no lo vas a contar. Y digo, no te preocupes que no lo voy a contar a nadie. Esto va a quedar entre tú y yo. Todavía no sabía que iba a venir aquí. No lo voy a contar. No me acuerdo de nada. O sea, no, mentira. Cuando me pones la vía, que ahora sigues el momento vía, sí que me acuerdo de que me hablaran, pero es que ya me ha pasado porque yo me he anestesiado en un año 2 veces ya, que las 2 veces, mientras me estáis hablando, no sé en qué momento ya me he quedado inconsciente. Claro, entonces, yo hay un momento en el que te digo, María, ya te vas a dormir y te pongo medicación. Entonces yo ahí te pongo medicación, la medicación que ponemos para dormirte, tú te quedas completamente dormida, pero también hace una cosa, que es que dejas de respirar. Esto sí, me lo contaste otro día después, ya, claro, sí, hombre, después, y me quedé como... Yo esto quiero saberlo bien porque me lo contó luego María, pero obviamente con nuestras palabras. Le enseñé la cosa que ponías. Dije, quiero entender bien la anestesia. Yo una vez que pongo la medicación, el paciente deja de respirar por sí mismo. Y ahí tienes, no segundos, pero tienes 2, 3, 4 minutos para hacer algo para que vuelva a respirar o el paciente se muere. Entonces eso lo tienes todos los días de tu vida. En realidad, que tengamos la principal causa de mortalidad y de morbilidad en anestesia es esta. Es que manejes mal la vía aérea del paciente. En general, el 99,9% de los pacientes estamos más que tranquilos. No hay ningún problema con ello. Entonces, monitorizáis mucho, además. ¿Qué hacemos? Yo tenía como mucho cable por aquí. Lo tenemos todo muy monitorizado, pero sobre todo tenemos distintas técnicas para que respires. Tenemos simplemente con la mascarilla que se pone en la cara y un balón, con eso se puede ventilar al paciente. En vuestro caso, en el caso de María, que es gente joven y demás, con eso solo, yo ya estoy seguro que con eso voy a poder ventilar. Después, en muchos casos se hace intubación y en el caso del que el paciente no quiere intubación y que la cirugía lo permita, se pueden poner otros dispositivos que es como una especie de chupete que se coloca en la boca y que sirve para ventilar al paciente a lo largo de la cirugía. Es decir, que es extremadamente raro que tengamos problemas. O sea, es raro que tengas que hacer una traqueotomía de urgencia de repente. Yo no he hecho ninguna. He hecho una en 10 años de profesión. Y compañeros míos igual, hacen una o ninguna. Es extremadamente raro. ¿Por qué? Porque como sabemos que eso nos pasa, tenemos una serie de predictores. O sea, antes de anestesiar a un paciente, te decimos, abre la boca y saca la lengua. Muérdete el labio de arriba. Tenemos como distintos predictores para saber si el paciente puede ser difícil de intubar. Hay pacientes que por su anatomía son difíciles de intubar. Muchas veces ya no hacemos todo eso porque viéndoles sabes si es difícil o fácil de intubar. La mayoría de la gente, todos los que estamos aquí grabando el podcast, todos sois fáciles de intubar. Lo normal es ser fácil de intubar. A mí me pusiste la cosa esa que es como un chupete. A ti te puse la mascarilla laringea, sí, es como un chupete.
Pero una pregunta, tú antes de entrar a quirófano y demás, lo normal es que esto te lo expliquen, porque yo A mí no me he han hecho una explicado nada. cirugía ortognática y a mí nadie me preguntó, o sea, yo no tengo ni idea de si me intubaron, de si no, o A sea, ti te intubaron, seguro. David Sí. también es guay y te lo explica. No él tengo vino, ni idea, él o sea, vino a contármelo. vamos, para que te hagas una idea, entré ahí y me dijeron, De hecho, por cierto, probablemente- vas a quedarte dormida Probablemente 2 días. te intubaron por la 2 nariz. días. Probablemente No para la tengo cirugía te ni intubaron idea. por la nariz. En la durmieron Estuve 2 en la días, ¿por qué? UCI, sí, casi 48 horas porque decían Porque que no era las- más fácil de controlar, no sé qué, Sí. pero yo, por ejemplo, eso me enteré mientras en esos 10 segundos que estás contando hasta 10 y te vas a quedar dormida. No, pero, claro, yo no estaba en quirófano, no sé qué cirugía te hicieron. Te debieron Claro, de hacer no una era él, cirugía no era gorda. él. Te debieron de hacer una cirugía gorda. Es verdad que a veces por el edema que se genera en esa cirugía y por controlar sangrados, posibles problemas respiratorios al retirar el tubo, se prefiere tener al paciente 24 48 horas sedado con el tubo y después retirarlo de forma programada. Pues estuve ahí, vamos, que me desperté. Cuando me desperté me dijeron, ¿qué tal? Es sábado. Y yo, ¿sábado de qué año? O sea, Me han estaba robado, como. me han robado días. Sí, sí, estaba perdidísima. Pero no, o sea, que mi pregunta realmente es eso. Si normalmente se pregunta antes. Se cuenta un poco, se ¿no? cuenta un se poco. intenta O sea, contar, información. se intenta contar. Es verdad que hay cosas que no cuentas tampoco mucho por no Alarmar. asustar, no alarmar. Claro. Otro miedo que tiene mucha gente, ¿y me puedo despertar durante la cirugía? Ay, es verdad, no lo había pensado. Claro. a Ahí ver, está un poco el tema que cuentes la diferencia entre anestesia y sedación que te preguntó Manu. Y tú Justo. dijiste, no. Justo. O sea, para que entendáis esto, hay que primero explicar. Yo pongo medicación para que el paciente se duerma, ¿vale? Y el paciente se queda completamente dormido. Pongo un dispositivo para controlar la vía aérea. Ya le conecto al respirador y el paciente ya estamos respirando nosotros por el paciente, Ujú. ¿vale? Pero ahora os pregunto, un paciente que está completamente dormido, si le empiezan a hacer la cirugía, ¿puede sentir dolor? Está completamente dormido. ¿Puede sentir dolor? Yo creo que si está anestesiado no, porque es como fuerte la medicación, pero si está sedado sí. Está No anestesiado. tengo ni idea. Está completamente anestesiado. Está Yo no completamente sentí dormido. dolor. Claro. Que no Porque sé. estaba yo. Claro. No, No lo pues un sé. paciente que está completamente dormido puede sentir dolor, pero sí? no siente dolor como vosotros que si os hago daño gritáis. Un paciente que está completamente dormido tiene las reacciones del cuerpo Ay, Dios. cuando tiene dolor. ¿Cuál es la reacción del cuerpo cuando tiene dolor? Tiene taquicardia y le sube la tensión arterial. Pero si tú no pones fármacos para controlar el dolor, el paciente puede tener un infarto Ay, Dios. estando ¿verdad? completamente dormido. Entonces tienes que poner un fármaco para dormir al paciente, un hipnótico se llama, tienes que poner un fármaco para que no le duela, un analgésico se llama, y después, según la cirugía, tienes que poner un relajante muscular. El relajante muscular, más que para que el paciente no se mueva, es para que el cirujano pueda operar de forma adecuada. Estén relajados los músculos. Exacto, pueda A mí me entrar. pasó eso. A ti te pusimos un relajante Es muscular. que la gente no sabe de lo que me habla. A ti te pusimos un relajante muscular para que pudieran operarte, para Vale. que Pedro pudiera operarte bien. ¿Qué pasa con los relajantes musculares? Que no son, me duele un poco el cuello, me voy a tomar un relajante muscular. Los relajantes musculares que usamos nosotros son paralizantes. Son fármacos que vienen, de hecho, de algunas ranas, del curare y demás, que son fármacos que te dejan paralizado. Es decir, si yo a ti te pongo un relajante muscular, sin ponerte un hipnótico y sin ponerte un analgésico, lo que te va a pasar es lo siguiente. Te vas a quedar completamente paralizada. No vas a poder respirar. No vas a poder siquiera respirar. Te vas a asfixiar, pero vas a estar completamente consciente. Bueno, Vas a ser consciente de todo lo que te pasa. Entonces hay una película que se llama Awake, se llama Despierto. Yo lo he visto. Entonces esa ¿Me dio una película ansiedad? habla de un despertar intraoperatorio, que es algo que ahora pasa 1 de cada 1.000.000 de casos, pero que antes pasaba más. ¿Y qué pasaba en esos despertares intraoperatorios? Pues que tienes un paciente analgesiado, le duele poquito, tienes un paciente con relajante muscular, está completamente paralizado, pero por algún fallo le dejas de administrar el fármaco que le duerme. Y el paciente se despierta en plena cirugía. Se despierta, pero el paciente no puede chillar, no se puede mover, y entonces estás completamente paralizado mientras notas que te están operando, mientras hueles cómo huele el Mira quirófano, una cosa, David, mientras ¿y no ves los ojos escuchas... abiertos? Los tienes tapados durante la cirugía y además no le los han puedes puesto- abrir. Es verdad. No, y además, aunque los pudieras abrir, tú no puedes mover ni un solo músculo, no puedes ni Me respirar. está dando... Yo sí, esto que me estás contando... menos mal que esto está haciendo después. Entonces, Sí, es la- como si... Me está recordando el típico momento de las pelis en las que meten en un sarcófago a alguien vivo. Sí. Que se despierta y no puede Pues hacer es. nada. O sea, ay Dios, qué ansiedad. Esto antes pasaba, Más. no frecuente, pero pasaba, había casos. La realidad es que ahora pasa un caso de cada varios millones de cirugías y es
yo creo que es prácticamente imposible que pase. ¿Y eso lo podéis detectar? Por supuesto, el paciente no te puede chillar, pero de nuevo, si tú ves que el paciente se empieza a taquicardizar, le empieza a subir la tensión, tienes que pensar o que le duele o que se está despertando. Claro. Y además, a ti, no sé si te acuerdas, te pusimos una pegatina en la frente que te dije, esto es para leerte el pensamiento. ¿Te acuerdas? Ya no sé, David solo me vacilaba. Pues le puse una pegatina en la frente y le dije, esto es No me para leerte el acuerdo. pensamiento. Y me dijiste, ¿en serio? Y dije, bueno, tal. Pues esa pegatina no era para leerte el pensamiento, pero era para que me dijera lo dormida que estás. Ah, qué fuerte. Esa pegatina me da una cifra y yo sé que si está por debajo de 60 es que estás dormida. ¿Y qué tal? Lo mío fue, no pasó nada, ¿no? No pasa absolutamente nada. No sé, digo, igual ahora me cuenta aquí Una pregunta que antes nos has comentado un poco por encima y te he dicho, espera que quiero hablar de esto en el podcast. ¿Para qué se usa el fentanilo, que es una droga que a mí me tiene últimamente, que me Mira, da pues, pesadillas? No sé por qué sabes eso. Pues porque que me en sale en Estados TikTok. Unidos hay una- Sí, en Estados Unidos no sé en qué estado, ahora mismo no me acuerdo, pero está habiendo un gran problema con esta droga porque está habiendo muchísimas muertes. Bueno, de hecho ya han superado las muertes de heroína y por sobredosis de heroína y cocaína. Y el otro día, justo antes de dormirme, fue el último TikTok que me salió y, o sea, estuve toda la noche soñando que a mí me perseguían los ¿Pero zombies qué y me relación mataban. sabías que tenía eso con David? Porque ahora te estaba hablando antes de empezar algo sobre el fentanilo Bueno. y he dicho, perdón, ¿qué? O sea, es que Ah, últimamente vale. estoy con el fentanilo. Bueno, pues acordáis que os he dicho agobiada. que hay hipnóticos, que es para dormirte, Sí. y que tengo que poner algo para que no le duela. Vale. Sí. Lo que se pone para que no le duela es el fentanilo. Qué fuerte. Tú te he puesto fentanilo como para una boda. No estoy de broma con eso. ¿En serio? Te he puesto fentanilo. Por eso a dice saco. Manu que una cirugía para el cuerpo, claro, porque me estás metiendo de todo. A ver. Entonces, ¿cuál es el problema del fentanilo en Estados Unidos? El problema que tienen en Estados Unidos, que tiene un problema grave con los opiáceos, es que en Estados Unidos te duele una muela o te duele tal o te duele no sé qué y Y te ala. ponen opiáceos. Y tienen un acceso más o menos sencillo a estos opiáceos. Claro, estos fármacos son muy buenos, utilizados por un experto para una cirugía mayor. Si los utilizas para un dolor de muelas y en chupachus o en adictos. tal, te haces adicto pero a la velocidad de la luz. Pero es que te conviertes, que Claro. tienes que ver esos vídeos, te conviertes como en un zombie. ¿Por O sea, qué? vas por la calle como sí, un son zombie. fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central y que cuando los consumes durante mucho tiempo y con una modalidad adictiva y demás, lo que acabas, más que aspecto de zombie, es que tienes muy deprimido tu sistema nervioso central y estás como con una super borrachera, por así decirlo. Y con todo esto, en este estado, ¿cómo me despiertas de la anestesia? Pues cuando yo veo que el cirujano va acabando, ¿Sí? tengo que eliminar el relajante muscular, porque yo creo que cuando te despiertes tú puedas mover todo tu cuerpo y puedas Claro. respirar y puedas estar, entonces eso lo suprimimos por completo. Tengo que suprimir por completo los fármacos hipnóticos, porque yo quiero que tú te despiertes, pero tengo que dejar un poquito de fentanilo dentro de tu cuerpo, porque yo quiero que te despiertes sin dolor. Claro, no. O sea, Entonces es importantísimo. un juego de saberte la vida media de los fármacos, de saberte las características del paciente y es como un arte, como cocinar, Lo hiciste fenomenal. de buscar el Porque yo, punto en el que estás. A mí tengo que decir, bueno, voy a comentarlo ya porque la gente estará diciendo, pero que... Sí, perdón. Es que la verdad no lo he contado no por nada, sino porque en verano, es verdad que os dije que tenía una diástasis, consecuencia de mis dos embarazos y unas hernias, y que estaba viendo si me operaba o no. Yo al final pasó un año entero, este enero cumplía Patricia un año, y ya hablé con Pedro y le dije, oye, mira, me voy a operar. Pedro es mi médico, el que me ha operado, junto con David, que son del mismo equipo, porque le dije, oye, estoy muy incómoda, la hernia me molesta, encima tengo unas digestiones muy pesadas, tenía mucho dolor de lumbares, y decidí operarme. Y lo quiero decir porque en verano dije, me preguntaron, ¿te vas a operar? Y dije, creo que no, porque Chris Díaz, que también forma un poco parte del equipo de IMDA, de Instituto Madrileño de la Pared Abdominal, me dijo, trabájatelo tú, intenta cerrar la diástasis todo lo que puedas, con fisio, con todo esto, y ya, pues ya tomas una decisión, pero que no sea una decisión impulsiva. Entonces, bueno, pues le hice caso y ya en diciembre le dije a Pedro un poco así, yo soy de tomar las decisiones así. Sí. O sea, no me las pienso mucho, porque si me las pienso mucho no lo hago. Y dije, mira, enero es una época que para mí no hay mucho trabajo, porque como que las marcas vuelven a decir en qué invierten, tal cual, y dije, venga, este es mi momento. Sin haber pensado mucho en la Fashion Week de Copenhague, que ya había confirmado, o sea, total, que nada. Y decidí operarme y entonces estamos hablando de esta cirugía. Y por eso dice David lo del tronco que aquí... Yo creo que lo que es más importante en tu caso es que durante mucho tiempo la diástasis abdominal se ha pensado que es un defecto estético. Sí. Que es que, oye, que es que se me hincha la tripa o no he recuperado mi tripa después de los embarazos. Y la gente piensa que es una cirugía estética. Y esto es en lo que vamos más en contra. Esto no es un problema estético. La estética mejora mucho con la cirugía. Sí. Pero es un problema
funcional. Es que las pacientes que vienen con nosotros es que están jodidas. Que son mujeres que tienen digestiones pesadas, que cada vez que comen se hinchan, O sea, que tienen estreñimiento, que algunas tienen incontinencia urinaria. Son mujeres que tienen dolores de espalda todos los días de su vida. Tienen un problema funcional súper importante. Y con la cirugía lo resolvemos. ¿Hay que hacer a todas las mujeres con diástasis abdominal cirugía? No, No, de para hecho, nada. Para nada. un número que si tienes menos de ese número, perdón, o sea, de unos centímetros determinados, no se opera. O sea, no es Justo, quirúrgica, por lo así que decirlo. intentamos siempre, y de hecho en el doctor Pedro Machado y en el equipo que tenemos, que es el Instituto Madrileño de Diástasis Abdominal, tenemos nutricionistas, tenemos psicólogos y tenemos fisioterapeutas, entrenadoras, y lo que buscamos siempre es evitar la cirugía. Sí, sí. Lo que queremos es no operar. Bueno, No es- yo la vez que fui a ver a Pedro con mi primer hernia, me dijo, no te voy a operar con esto, tienes un 2,5, con el médico 2,5 o 2 de diástasis, una hernia, no sé, o sea, nunca pensé en operarme, pero lo pregunté y me dijo, no, nada, tú esto, porque fui a preguntar por la hernia. De hecho, en mi segundo embarazo, yo tampoco sabía tanto la diástasis y volví a querer ir a valorarme por las hernias. Y me dijo, le dijo, ¿y me puedes eliminar estas hernias? Me dijo, es que yo no te puedo eliminar unas hernias cuando tienes una pared abdominal tan rota. Que Vale, se es que parecen os iba a 5 preguntar, o sea, para centímetros. toda la gente como yo, que no ha tenido hijos, que le queda un tiempecito y demás. No le pasa a todo el mundo, te lo juro. O sea, María me lo ha explicado 1000 veces, ¿vale? Pero tengo que reconocer que cualquier persona que me pregunta por la diástasis de María, digo, mira, me la ha contado 1000 veces, no tengo ni Ay, puñetera Rocío. idea. Claro. Es que me explicas mucho Lo Vale, pues y que te se lo me cuente, olvida que un te lo cuente poco. David. O sea, Tú no entiendo ¿Tienes qué en es. mente una tableta de chocolate? Sí, Una buena el tableta de mí no, chocolate. pero... Pues la tableta de chocolate, ¿vale? Son los músculos rectos abdominales, ¿vale? Vale. ¿Tienes en mente la línea de medio que hay de la Sí. tableta de chocolate? ¿Vale? Pues con los embarazos, esa línea de medio, que es la línea alba que une los dos músculos, se va dando de sí. Vale. Se da tanto de sí que al final se separa más de 3-4 centímetros. Y entonces las tripas se salen por ahí. Se quedan muy expuestas porque no hay músculo por delante. Lo ideal es que tienes que tener músculo por delante. Pues de esta forma los dos músculos se separan y ahí en medio se queda solo la línea alba y las tripas salen. Entonces por eso, cada vez que comes, tienes hinchazón abdominal, tienes dolores, no tienes una pared abdominal fuerte Por eso que te tienes permita SIBO. controlar, tienes SIBO, tienes dolores de espalda. Entonces, ¿qué se hace Se intenta siempre con fisioterapia y entrenamiento fortalecer estos músculos para que se vuelvan a cerrar. Vale. Pero cuando se han dado de sí más de 3-4 centímetros, es difícil que se pueda. ¿Y qué hacemos? Pues antiguamente se hacía una cirugía en la que se levantaba todo el abdomen, se cosía una cirugía bastante agresiva. Lo que hacemos ahora, que es lo que hace el doctor Pedro Machado, es con 3 pequeñitas incisiones, metemos unas camaritas dentro de la tripa y lo que hacemos es coser estos músculos desde dentro, pero con 3 incisiones muy pequeñas. Entonces, coses los músculos, quedan fusionados y ya está. Y con una malla me quitan las hernias. Y con una malla quitar las hernias. Y a mí no me hicieron lo de la piel esa, porque yo tenía muy en la piel, también quiero decir eso. Bueno, Lo que ha dicho David de antes se hacían abdominoplastia, que era como que te cortaban de lado a lado de la cadera. Ujú. No, a mí eso no me ha pasado porque yo tenía la piel bien. Efectivamente, para poder La hacer tenía esto, rota. para poder hacer esta reparación que hacemos, que se llama REPA, esta con pequeñas incisiones, necesitas que la paciente tenga buena piel, porque si no, el resultado estético, ya os digo que lo que buscamos es que sea un resultado funcional sobre todo, pero también la estética le suele Claro. importar a las pacientes que vienen. El resultado estético no es del todo bueno, Ya. entonces intentamos juntar eso, la funcionalidad, con la estética. Y ya os contaré más en mis Entendido. stories. Si no, vamos a acaparar la charla. No, siguiendo un poco con tu trayectoria, a mí me encantaría que nos contases 2 experiencias, si se te ocurren, la mejor y la peor que hayas podido tener en tu carrera. O sea, 2 experiencias que para bien o para mal te hayan marcado. 2 experiencias que me hayan marcado. O una. Pues mira, de estudiante de medicina, estaba en una planta me parece que era de neumología, la verdad es que eso no lo recuerdo. Recuerdo el nombre del paciente, se llamaba Tomás. Ingresó un paciente con muy buen aspecto y tal, quería tener un cargo importante o había tenido una profesión, creo que era abogado y demás, y me mandaron a hacerle la historia clínica. Yo era ahí el típico estudiante y demás, parecía que tenía un cáncer de pulmón y él yo creo que lo sabía que lo tenía. Y bueno, pues le hice la historia clínica y él me decía, pero tú, ¿estás como triste o qué te pasa o qué tal? Y bueno, pues de estas que empecé a hablar con él y él era un tío como intelectualmente bastante muy listo, una persona muy lista.
Y hablando con él, pues ya al final empecé a contar, le decía que bueno, pues que no estaba seguro de seguir la carrera o no. Le llegué a contar incluso que con la novia que tenía en ese momento, que no estaba yo muy convencido, que no sabía. Y él me contó su experiencia, pues me contó que él había tenido como una pareja mucho tiempo, pero que al final la sacrificó la relación por trabajar demasiado, que él estaba muy contento de sus logros profesionales, pero que ahora no tenía tampoco un círculo de amigos ni de familia lo suficientemente fuerte. Bueno, tuve como muchas conversaciones que para mí fueron bastante transformadoras. Y bueno, pues lo que os cuento, un día fui a llevarle un libro, me parece, unos sudokus, porque él hacía sudokus, y cuando llegué a la habitación estaba vacía y me contaron las enfermedades, que es que había fallecido esa noche. Y esto es lo que os digo, que para mí fue un palo, lo llevé mal, pero que siempre compensa. O sea, porque al final el paciente me dejó enseñanzas, esas conversaciones con él me marcaron de alguna forma, me hicieron ver la medicina, ver el mundo incluso de una forma un poco distinta. Entonces, hasta cuando tienes experiencias malas con los pacientes, hasta cuando te llevas el sofocón, hasta cuando llegas a casa y dices, joder, vaya profesión que tengo, este paciente me enseñó que hasta ahí compensa. Qué fuerte. Sí. Luego tengo experiencias de otro tipo, tengo experiencias más mundanas. Mira, tengo también de estudiante de medicina, para que no os quedéis con la sensación de impacto. Esto parece un chiste, pero juro que es real. Estudiante de medicina, está en un centro de salud. De golpe un médico se tiene que ir a un centro de salud, del centro de salud a atender una urgencia no sé dónde. Otro médico se puso malo. Se queda solo un médico del centro de salud. Y yo era estudiante de sexto y me dice, oye, ¿quieres verte? Abrimos una consulta y te pones a ver a los pacientes más sencillitos. Yo era casi médico, me quedaba un mes para acabar la carrera y dije, sí, me atrevo. Había un montón de pacientes, entonces era todo, bueno, catarro, pues te mandamos paracetamol. Yo era como la primera vez que tenía sensación de que era tal, y todo muy rápido, no sé qué, tal. Y ella me iba pasando pacientes que eran todo cosas sencillitas. Y de golpe llega un paciente, se me sienta tal, y me dice, doctor, pues es que tengo un problema con los huevos. Y digo, ¡a la camilla! Tal. Entonces me pongo ahí a explorarle tal. Yo debía ser la primera vez que exploraba yo uno, pero ahí estaba explorando unos testículos, pero bueno, más o menos me sabía la teoría. Y no digo, oye, pues yo no noto ninguna hernia, no noto ningún no noto nada, no tienes hidrocele, no noto tal. Y de golpe el paciente me mira y dice, no, doctor, que cuando como huevos me sientan mal últimamente. Todo esto con los huevos cogidos. Y digo, pero ¿y por qué no me lo dices antes? Y dice, le he visto tan seguro a usted que ya no... O sea, me han pasado también situaciones de estas. Que tierra trágame. O sea, me pasa eso y digo... Oye, una pregunta al hilo de esto. Bueno, entiendo, tú obviamente ya no estás de cara, o sea, en una consulta médico general y demás, pero siempre me pregunto, ¿cuánto de molesto es para un médico que la gente llegue con un resfriado? Es que yo, cada vez que llego, siento que es como... Hala, tómate paracetamol, no, ¿sabes? yo creo que no es así. Bueno, es que las urgencias funcionan un poco así. Yo creo que el problema de la atención primaria es que están hipersaturados. Sí. O sea, que el problema de la atención primaria es, yo lo digo siempre, a mí me decían mucho que anestesia era una especialidad que tenía poco trato con el paciente. Eso me lo han dicho siempre. Yo, de hecho, casi no elijo anestesia porque a mí me encantaba el trato con el paciente. Y yo siempre digo que anestesia tiene mucho trato con el paciente. Sí. Lo que pasa es que tú lo eliges. Claro. O sea, hay anestesistas que tienen muy poco trato y que son muy buenos anestesistas. Que le conoces ese día y ya está. Y nunca más. Pero yo al final, pues con el caso de María, hablé antes de la cirugía con ella. Hasta que se durmió, estuve con ella hablando. Estuve un rato hablando. Que iba a ser malísima paciente. ¿Qué? Bueno, tenía bastante claro que ibas a ser malísima paciente. Pero ha sido buenísima paciente. Luego te has portado más o menos. Te has ido a la Semana de la Moda a Copenhague como una pepa. Me ha dado el alta, Pedro, ¿eh? Ya, sí. Yo estaba en contra de ese alta. yo hago que es lo que me dice un médico. Si un médico me dice vuela, yo vuelo. Claro. Total. Entonces, tienes mucho contacto con el paciente en realidad si quieres tenerlo. Claro, los médicos de familia, al final, no es que tengan trato con el paciente, es que tienen maltrato para el paciente y para el médico, porque tienen en una tarde que ver a 50 pacientes. Entonces, pues tienen que ir a una velocidad que a veces la sensación de los pacientes es de, joder, casi ni me ha visto, me ha mandado para paracetamol, me ha alargado. Pero eso no es culpa del médico, generalmente. No, total. O sea, vamos, yo admiro a todo el mundo que trabaja de cara al público y ya si es médico, vamos, no... Oye, David, y volviendo un poco a lo que decíamos antes ahora en serio, un poco el tema de la conciliación, porque al final en este podcast siempre decimos que el tema de las redes sociales son un currazo. O sea, que hay mucha gente que no le da importancia a estar grabando aquí un podcast o luego los clips, las ediciones, el tú llevar propiamente tus redes. Cuando dices que no llegas, ¿cómo lo tienes organizado para trabajar
llevar un podcast, o sea, cómo tú te organizas. A lo mejor es una persona que, como vino a Cris Díaz y la entrevistamos una vez y nos dijo que ella es una persona como de tiempos que realmente aprovecha mucho, que nunca llega tarde, como que se organiza bien, y otras personas que perdemos más el tiempo. Entonces, ¿a ti cómo te da tiempo a todo? Yo no lo tengo organizado, desde luego no soy Cris Díaz. Aquí he llegado un poco tarde, o sea, llego tarde siempre. 5 minutos. Pero sistemáticamente llego tarde siempre a todos los lados. Soy muy desastre, muy desastre. Y luego es que es difícil con mi vida organizar algo, porque yo al final todos los meses tengo mínimo 4 guardias en el hospital, entre 4 y 5, que es que estoy 24 horas en el hospital, no me muevo de allí. O sea, tengo que estar allí, duermo allí. Por si acaso. Bueno, no, para las urgencias que surja, tal, yo estoy en el hospital. Luego tengo, además de esas 4 guardias, unas 8 alertas de cirugía cardíaca, que es que si llega un niño con algún problema cardíaco, alguno de los niños con problemas cardíacos que tenemos ingresados, yo tengo que ir a anestesiarle. Entonces, esos días no puedes hacer tampoco muchos planes, porque te pueden llamar en cualquier momento y tener que ir al hospital. Eso ya son 15 días del mes prácticamente que los tienes comprometidos. Te quedan otros 15 días. Y los otros 15 días pues los intento dedicar a lo que puedo. Es verdad que a mí me agobiaría mucho vivir de las redes sociales solo. Yo creo que en eso sí que lo veo como que tenéis mucho mérito y mucha presión. Yo eso sí que lo defiendo mucho. Me estresaría muchísimo. El que mi vida dependiera de que le gusta a la gente o estar de moda o no de moda. A mí eso lo llevaría fatal. Yo eso lo llevaría muy mal. A mí me relaja que yo tengo mi profesión, tengo tal, me dedico a lo... Que lo que quiero decir es que lo haces, pero que lo haces muy bien. O sea, que no es fácil ser médico y comunicador, o sea, como compatibilizar dos cosas que no me parecen fáciles de compatibilizar. Y yo creo que tú encuentras el tiempo para hacerlo, y sobre todo tampoco veo la necesidad que tenga un médico de explicarle a alguien, oye chicos, o sea, no os preocupéis, esto está, y que tú lo haces, y que me parece admirable. Que a mí me encuentres gusta. Un rato para... O sea, es verdad que no lo veo, o sea, que lo que vosotros veis como un trabajo, que es las redes sociales, yo lo veo como ocio. Igual con un poco de necesidad para como contar cosas, ¿no? Sí, o sea, yo me lo paso bien. Hobby. Sí. Para mí es un hobby. Me lo paso bien, me divierto, tal. Es verdad que algunas veces, pues, el podcast no lo hacemos gratis, nos pagan por hacer el podcast. O sea, que algunas veces le saco... No pasa, ¿eh? ¡Qué momento! ¿Dónde está? Pasan sus contactos. Le sacamos un rédito económico, pero es verdad que sobre todo es un hobby. O sea, yo me lo paso bien, me divierto, tal. El podcast lo hago con Eva, pues es un momento... Es verdad que es difícil, ¿eh? Trabajar con tu pareja. O sea, mínimo cada capítulo del podcast nos cuesta una discusión gorda. Es que yo... ¿Vosotros discutís? Me hace difícil. No, creo que solo ha habido una, pero que no ha sido discusión y en típico momento estrés, tal no sé qué, pero fue mínima, que además al segundo fue como, perdón si te he hablado mal, ¿sabes? Pero sí, fue, o sea... No, estaba Rocío y yo, perdón, tenemos muy buena comunicación y no tenemos, aunque ella diga que sí, que ella se enfada, no tenemos caracteres propensos a enfadarnos. Pero te digo, yo creo que no podría trabajar con mi marido. Nos matamos. Pero, o sea, si yo tengo discusiones con mi novio por el podcast, pero porque le pongo un episodio y me dice algo y ya me digo, ¿pero por qué me dices esto? Imagínate si fuese con él. Porque no llevas bien la crítica. Claro, eso me pasa a mí con Eva también, que los dos somos intolerantes a la crítica total. Como a mí no me digas. A la crítica de tu novio o de tu pareja suele ser como peor. No, pero sí, me cuesta más la crítica de gente cercana que la de gente lejana. Yo siempre cuento una experiencia que yo intenté hacer kite y yo no hago kite porque empezó a ser mi profesor mi marido. Suena fatal, pero yo me acuerdo que estábamos en una playa con un viento, unos nudos, y él cero paciencia, pobrecito. Y al final es como que te enfadas, o sea, la confianza da asco, ¿no? Se dice. Y es como que te enfadas más, tienes más confianza para decirle, ¿qué no lo voy a hacer? Cuando estás con un profesor, incluso esquiando, la gente siempre dice, no te pongas a aprender a esquiar con tu novio o con tu pareja, con tu novia, es mucho mejor, como que le respetas más. Total. Y no te puedes cagar en nada. Entonces, con el podcast, Rocío y yo, pues no nos hablamos las cosas. Sí, y tenemos buena comunicación. Sí, o sea, si hay un momento que a todo el mundo le puede pasar en cualquier negocio, de repente un momento de estrés de, yo qué sé, grabamos mañana, no hay invitado, pero X. Sí, o tenemos un plan de rodaje, yo lo tengo que cancelar porque me voy a la Fashion Week y ya se acuerda, sí. Ay, espero que te lo pases muy bien en tu Fashion Week. Uy, lo pasivo-agresivo me gusta mucho, yo lo trabajo mucho. Yo lo pasivo-agresivo lo trabajo mucho con Eva. También me lo dijo, en plan, ¿te vas? Porque le cancelé Coño, es que ¿cuántos días antes fue? De repente estamos hablando de... Uy, si yo tengo un vuelo ese día y yo... Yo era más como médico, ¿eh? Yo no era tanto como invitado, era más como médico, mi preocupación. Oye, no, total. Por eso, de hecho, hoy me dijo David que podía y fue como, lo demás se va a cambiar. No le voy a volver a cambiar a David con la agenda que tiene, volviendo al tema de la conciliación, otra cita más. Total. Así que bueno, gracias por haber Voy a abrir un melón. ¿Un melón? Ya que te tenemos aquí. Lo que queráis. Yo me suelo meter en jardines, en los podcasts. Antes de empezar la siguiente sección, quiero abrir este melón. Y es que últimamente
sobre todo últimamente, creo que no lleva siendo desde siempre, la crítica más fácil a los influencers y la más así sencilla y rápida es no respeto tu profesión porque cobras más que un médico por hacerte fotos. Tú, que estás un poco en ambos mundos, no que te hagas fotos, pero bueno, eres podcaster y eres médico, ¿qué opinas de esta crítica? De la declaración. De la declaración. Sí. Hombre, la declaración es que por desgracia es verdad. Sí, sí. O sea, que es verdad y que tal. Lo que digo mucho es que cuando me dicen esas cosas, digo, ya, pero es que, o sea, que esto es la ley de la oferta y la demanda. Yo creo que un médico tendría que cobrar más que por 100%. hacerse Yo fotos, también que lo por la pienso. publicidad o que un futbolista. Lo creo fervientemente. Pero es verdad que yo que tengo contacto ahora con distintas empresas, que tengo contacto más con este mundillo, claro, a mí me dicen distintas marcas que si María saca una chaqueta en concreto, esa chaqueta se acaba ese día. Y que antes tú hacías una campaña en televisión, Que cuesta hacías una un pasta. anuncio que costaba millones y millones de euros y que a lo mejor a veces funcionaba, a veces no, o que la enseñabas a mí, que no me interesa nada esa chaqueta, a otro que está viendo el fútbol y no tenías un nicho. Ahora, a la gente que siga a María es gente, seguro, pues no lo sé, no me sé sus estadísticas, pero gente, sobre todo mujeres, Sí. entre 25, 35, un nicho muy Literal, concreto. ¿Cómo estás de puesto? Entonces, sabes que si sacas esa chaqueta es al público que quieres y que se va a agotar. Y que va a ser es mucho más rentable contratar a María que hacer un en televisión. Y eso hace que se las paguen mucho o que ganen mucho dinero. Pues, ¿qué le vamos a hacer? Es que es oferta y demanda. Te Aún digo así, una cosa, se gana mucho menos en España de lo que se gana en Sí, otros países, eso pero sí. el doble menos. O sea, lo Sí, digo y para con la gente que resultados dice, mejores. la gente que dice ganáis mucho, digo, pues no sé, yo me voy a ir a otro sitio a vivir. Y con resultados mejores, que esto es así. O sea, yo he Sí. hecho alguna campaña con gente de fuera y la conexión con la audiencia no es la misma. Y Aquí los resultados fidelizas son más, peores. quizás, Sí. ¿no? Pero sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que digo lo mismo que tú. Ojalá, o sea, y debería ser así, un sanitario es que, o sea, un médico debería, o sea, es que están nuestras vidas en sus manos, pero Yo también lo pienso. no es, o sea, no es así, o sea, pero eso no va a hacer que No, yo entonces siempre le digo- María vaya a decir, no, es que como un médico cobra menos, pues yo no voy a Total. cobrar No, esto. yo siempre digo que al final, cuando la gente me hace esa crítica, siempre le digo a la gente que yo no tengo la culpa. Digo, Total. ¿y yo qué puedo hacer? no, está claro. No, a veces me quedo como, ya, si siempre se ha dicho, ¿no? Como que los futbolistas ganaban millones por darle patadas a un balón y siempre decimos aquí, pues ponte tú a darle patadas a un balón y a ver qué tal te da, o sea, qué tal te va. Que es que nosotros no es un tema que podamos... O sea, que es un Controlar, mercado de ¿no? oferta y demanda que no se Total. puede controlar y que además creo que no es el discurso, me refiero. Es que porque vosotros ganéis menos, no van a ganar más los médicos. Claro, O sea, es que- no es que son discursos completamente comparable. que van paralelos. Yo creo que los médicos tenemos que ganar más. Sí. El personal sanitario, vamos, absolutamente. la enfermería, los fisioterapeutas, nutricionistas, hay que potenciar más la sanidad. Sí. Y hacia eso tenemos que ir y hay que potenciar más, hay que tener mejores condiciones de trabajo, ganar más Hacemos un dinero. llamado desde aquí. Y eso hay que hacerlo, es Sí. urgente. ¿Eso tiene relación con que una marca pague a un influencer por una campaña? Pues por desgracia creo que no, la verdad. Sí, que el foco hay que ponerlo acuerdo. en el otro lado y no en ese. Mm. Bueno, vamos a pasar a una parte que hicimos algo del estilo con Chris Díaz, que nos encantó, la verdad. Y es que, ya que tenemos a David aquí, queremos desmitificar mitos de la medicina, que a mí, por cierto, es una sección que además Está hacéis emocionada. en vuestro podcast, Sí. que también lo hacéis en Alfombras Rojas y demás. Justo. Y- Tengo que sacar el clip tuyo, es verdad. No entiendo, es que me dijiste que lo iba a sacar y no lo he visto. Lo voy a Estoy sacar. ofendidita. Lo saco esta porque no semana. entiendo por qué el mío no está. Esta semana lo sacamos, te etiquetamos Aparte y todo. sigo... Bueno, habla tú que seguro que no lo has puesto. Ahora le cuento yo una cosa a David. Pero Vale, tú- nada, pues que es una sección que nos encanta y yo además estoy deseando hacer alguna de estas preguntas porque estoy deseando que mi madre o mis amigas la escuchen y se acaben los debates. Así Tú que... Tengo eres mucho de esto de... ¿Sabes? O sea, ¿te gusta? No, yo soy... Como dije otro día, tengo sentido común y hay cosas que digo, pero tú te das cuenta de lo que estás diciendo, es Tengo imposible. una legión ¿sabes? de madres y abuelas en mi contra cada vez que digo, ¡buah! Cada vez que digo, por salir con el pelo mojado a la calle no te constipas. Bueno, ¿cómo que no? Mi abuela, ya. Bueno, yo solo digo que no, la ciencia no. Esta me Pues gusta. vamos- Venga. Vamos a dice ello, yo, a no. desmitificar mitos de la medicina o leyendas de la medicina. De los días festivos
de Navidad, de Nochebuena tal, es cuando llegaban más urgencias cardiológicas al Claro. hospital con taquicardias. Entonces, por eso tienes esa sensación de estar desinhibido, de hablar más, de pasártelo bien. Y la que ¿quieres tienes contarnos al algo? inglés. ¿Quieres contarnos Al algo? inglés. ¿Quieres contarnos algo? Que puede pasar también aunque no hayas hecho nada. El caso es que no hay que beber. La única que no Sí, tenía pero agua eras tú, te además. digo- O sea, Oye, por favor. ¿Te puedes resfriar por coger frío? Mira, los de la Porque Sociedad ahí- de la Nieve, la regla se pega. cuando tienes fiebre es bueno no putear al paciente. El tema de las digestiones y los baños en la piscina o en el mar nada más terminar de comer, ¿eso qué es? En realidad, sí existe el corte de digestión. Se llama síncope por hidrocución. Es que lo último que me apetecería sería tener una relación sexual en ese momento. ¿Hay una cura real para la resaca? O sea que me doy cuenta de que el tema de la resaca no solo le preocupa a Rocío.